Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Imagina esta situación. Llevas varias semanas trabajando en un proyecto. Has recopilado información, preparado un análisis, has resuelto algunos problemas y finalmente empiezan a aparecer buenos resultados. Un buen día, tu jefe te pide que le prepares la información porque tendrá una reunión con dirección. Le mandas los datos, le explicas qué hiciste, quizá incluso preparas algunas láminas para que pueda presentarlas. Unos días después, te enteras de que la reunión salió muy bien. El proyecto llamó la atención, los resultados fueron reconocidos y hasta hubo algunas felicitaciones. Solamente hay un pequeño problema. Nadie sabe que tú hiciste buena parte de ese trabajo. Y quizás no es la primera vez que sucede. Tus ideas aparecen en reuniones a las que no estás invitado, los análisis que preparas llegan a otros niveles de la organización, pero tu nombre se pierde en el camino, tu jefe recibe el reconocimiento y tú vuelves a tu escritorio a preparar el siguiente resultado. ¿Qué haces cuando esto comienza a convertirse en un patrón? Porque una cosa es que tu jefe represente el trabajo de su equipo, que finalmente también es parte de su responsabilidad y por supuesto que él asume la responsabilidad por los resultados de todos. Pero otra muy diferente es que utilice su posición para apropiarse del mérito y quedarse sistemáticamente con la visibilidad que esos resultados podrían generar para otras personas. De eso quisiera que habláramos el día de hoy y agradecerte porque esto fue una recomendación de algunos de ustedes que nos escribieron a nuestro correo electrónico para solicitarnos que analicemos este tema. Y antes de entrar al tema, si disfrutas estas conversaciones, recuerda suscribirte a Ideas sobre Liderazgo en la plataforma donde nos escuchas. Y si puedes, regálanos también una calificación o una reseña. Además de ayudarnos muchísimo a que más personas descubran el podcast, esto nos permite seguir haciendo crecer esta comunidad y ayudarle al algoritmo a que nos haga llegar a cada vez más líderes como tú. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer cuando nuestro jefe se apropia de nuestro trabajo? Ojo, no quisiera darte simplemente técnicas para reclamar el crédito, ni mucho menos recomendarte que confrontes a tu jefe la próxima vez que ocurra. Hay una gran diferencia de poder que no podemos ignorar y además no todas estas situaciones son iguales. Por eso vamos a empezar por distinguir cuándo un jefe simplemente está cumpliendo con su responsabilidad de representar al equipo y cuándo realmente existe una práctica de apropiación. Y para ello, empecemos por una distinción importante. Ser responsable por los resultados de un equipo no significa ser autor de todo lo que hizo posible esos resultados. Cuando una persona está al frente de un equipo, claro, es responsable, como decíamos, de esos resultados y da la cara por su equipo. Eso significa que tendrá que explicarlos, presentarlos ante otras personas, responder preguntas e incluso asumir las consecuencias cuando las cosas no salgan como se esperaba. Esto es completamente normal y hasta ahí va todo bien. De hecho, sería poco práctico pensar que cada vez que un director presenta los resultados de su área, tendría que explicar detalladamente quién hizo cada análisis, quién propuso cada idea, quién participó en cada parte del proceso y quién puso cada coma y cada asterisco. El problema aparece cuando representar el trabajo del equipo se convierte en sustituir al equipo o a uno de sus miembros. Cuando desaparecen sistemáticamente los nombres de quienes hicieron el trabajo, cuando el nosotros empieza a convertirse en yo, o cuando una persona utiliza su posición para construir la impresión de que determinados resultados, ideas o soluciones son fundamentalmente producto de su propio trabajo. Porque hay algo interesante con el reconocimiento. No solamente sirve para hacernos sentir bien. El reconocimiento también construye equipos, construye confianza y también construye reputación. Cuando otras personas saben que desarrollaste una buena solución, que resolviste un problema importante o que participaste en un proyecto exitoso, empiezan a asociarte con determinadas capacidades. Y eso puede hacer que después te inviten a otro proyecto, te pidan una opinión, consideren tu nombre para una oportunidad o simplemente sepan que pueden recurrir a ti cuando necesitan algo.
Por eso cuando un jefe se apropia sistemáticamente del crédito, no solamente está quedándose con una felicitación, también puede estar quedándose con parte de las oportunidades que ese trabajo podría generar para otras personas. Y aquí aparece una responsabilidad importante del liderazgo. Un líder no necesita renunciar a los resultados de su equipo para reconocer a quienes los hicieron posibles. Puede hablar de lo que lograron juntos y al mismo tiempo decir, y esta idea la desarrolló Mariana, este análisis lo hizo Carlos, o quiero que Laura les explique esta parte porque ella estuvo directamente involucrada. Esto no disminuye para nada su liderazgo, todo lo contrario, muestra que es capaz de construir un equipo que produce resultados, un equipo que no depende de él o de ella para todo y un equipo con la capacidad para asumir con éxito nuevos proyectos y retos. Ahora bien, antes de concluir que nuestro jefe efectivamente se está apropiando de nuestro trabajo, vale la pena observar algo más que una reunión en la que olvidó mencionar nuestro nombre. Lo que necesitamos es identificar un patrón, porque todos somos humanos, cometemos errores, y una omisión puede ser un descuido. Pero cuando nuestros resultados se vuelven visibles mientras nosotros permanecemos sistemáticamente invisibles, allí quizá estamos frente a algo diferente. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente estamos frente a este tipo de situación? Probablemente una de las primeras señales aparece cuando empezamos a observar una diferencia entre lo que ocurre dentro del equipo y lo que ocurre fuera de él. Dentro del equipo, todos saben quién desarrolló una idea, quién resolvió determinado problema o quién lleva semanas trabajando en un proyecto. Pero conforme esa información empieza a subir en la organización, los nombres van desapareciendo. Tu jefe te pide los datos, las conclusiones o la presentación antes de una reunión. Después, sabes que el trabajo fue bien recibido, pero no necesariamente que se haya mencionado tu participación. Y esto empieza a repetirse. Allí comienza a haber un patrón. Otra señal aparece cuando no solamente desaparece tu nombre, sino que también empiezan a cerrarse los espacios en los que podrías representar directamente tu propio trabajo. Quizás propones acompañar a tu jefe a una reunión porque conoces mejor los detalles del proyecto y la respuesta es, no te preocupes, yo lo presento. Nada extraño si ocurre una sola vez. Puede ser una sesión más ejecutiva o hay muchos temas en la agenda. Pero ojo, si tú haces el trabajo, tu jefe pide información, tú propones participar y sistemáticamente quedas fuera de las conversaciones de ese trabajo, mm, allí puede que estemos otra vez frente a un patrón y que estés perdiendo visibilidad. También podemos observar el lenguaje. Y cuidado con esto, no necesitamos convertirnos en policías de cada pronombre que utiliza nuestro jefe, sino que existe una gran diferencia entre decir mi equipo consiguió este resultado, desarrollamos esta solución o Laura estuvo trabajando en este análisis, a construir constantemente un relato en el que pareciera que las ideas, las decisiones y los resultados surgieron principalmente de una persona. Y finalmente, una de las señales más reveladoras aparece después. Es decir, pregúntate qué ocurre con las oportunidades que genera ese trabajo, ese logro o esa propuesta. Si un proyecto tiene éxito, ¿quién está invitado para la siguiente conversación? ¿A quién le piden participar en un nuevo proyecto? ¿A quién empieza a consultarse sobre el tema? ¿Quién construye una relación con las personas que tomaron decisiones? Porque allí podemos empezar a observar que la apropiación del crédito no ocurre solamente en una reunión, puede convertirse en un ciclo. Tú propones un buen resultado, tu jefe lo presente, él o ella obtiene reconocimiento y fortalece sus relaciones con otras personas de la organización. Eso genera nuevas oportunidades a las que vuelve a tener acceso mientras tú continúas haciendo el trabajo detrás. Por supuesto, ninguna de estas señales aisladas demuestra necesariamente una mala intención. Lo importante es observar la repetición, la consistencia y especialmente qué sucede cuando intentamos participar de otra forma. Porque si estamos frente a un patrón, esperar simplemente a que nuestro jefe cambie probablemente no vaya a ser suficiente. Y entonces necesitamos empezar a plantearnos cómo intervenir en esa dinámica. Ahora bien, decíamos que identificar el patrón es muy importante, pero lamentablemente por sí mismo no cambia la realidad.
Y aquí es donde la situación puede volverse particularmente incómoda, porque probablemente no queremos iniciar una batalla por cada idea, cada presentación o cada felicitación. Además, estamos hablando de nuestro jefe. Existe una diferencia de poder real y necesitamos actuar con inteligencia, tacto y estrategia. Por eso, antes de confrontar, podemos empezar por hacer algo mucho más sencillo: dejar de entregar nuestro trabajo de manera invisible. Y sí, muchas veces sin darnos cuenta hacemos que nuestro trabajo, nuestra participación o nuestras ideas sean invisibles o puedan pasar fácilmente desapercibidas. Así que cuando prepares un análisis, una propuesta o una solución, haz que tu participación sea naturalmente reconocible. Ojo, no necesitas poner tu nombre en letras gigantes en cada presentación ni copiar a media organización en tus correos. Muchas veces basta con utilizar un lenguaje que haga explícita tu contribución. Por ejemplo, en vez de simplemente mandar un correo diciendo, adjunto el archivo que me pediste, podrías contextualizar mejor. Te comparto el análisis que preparé con los resultados de las últimas semanas. Incluí también 3 recomendaciones que creo que podríamos considerar. Parece un cambio pequeño, incluso pues nada más generar más texto, pero no, hay una diferencia entre enviar simplemente la información que me pediste y dejar una trazabilidad natural sobre quién hizo qué. Lo mismo ocurre durante el desarrollo de un proyecto. Si solamente aparecemos cuando entregamos el resultado final, buena parte del proceso permanece invisible. En cambio, compartir avances, hacer preguntas, involucrar a las personas que legítimamente necesitan participar o comunicar determinados hitos permite que nuestro trabajo tenga una presencia propia sin necesidad de convertir cada interacción en un ejercicio de autopromoción. Ahora, un segundo movimiento puede consistir en buscar espacios para representar directamente nuestro trabajo. Si tu jefe te dice que presentará el proyecto en una reunión, puedes responder: si te parece, puedo acompañarte y presentar esta parte. Como estuve trabajando directamente en el análisis, puedo explicar los detalles y responder cualquier pregunta que surja. Fíjate cómo no estás diciendo, quiero ir porque siempre te llevas el crédito. Estás proponiendo algo razonable para el proyecto y para la organización. Y aquí pueden pasar varias cosas. Quizá tu jefe responde, claro, me parece muy bien, perfecto. Acabas de abrir un espacio que antes no tenías. Quizá te dice, sabes, esta vez no es posible porque se trata de una reunión ejecutiva o porque la agenda está muy limitada. Eso también puede ser perfectamente razonable. Pero si cada vez que intentas participar aparece una nueva razón para mantenerte fuera, entonces la respuesta también empieza a formar parte del mismo patrón que ya habíamos identificado. Y cuando estos patrones se vuelven la norma, probablemente ya es momento de dejar de insinuar el problema y empezar a nombrarlo. Pero cuidado, eso tampoco significa acusar a nuestro jefe de robarnos el trabajo, ni mucho menos. Una conversación planteada así probablemente terminará en una discusión sobre intenciones. Es que yo nunca quise hacer esto. Es que lo estás interpretando mal. Es que el resultado es de todo el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos, en cambio, hablar de comportamientos y consecuencias. Podríamos decir algo así como, he observado que en varios de los proyectos que he desarrollado, los resultados se han presentado en otros espacios sin que yo tenga oportunidad de participar. Para mí es importante que mi trabajo también me permita desarrollar mayor exposición dentro de la organización. Me gustaría que buscáramos oportunidades para que pueda presentar directamente algunos de estos resultados. Ojo, no estamos intentando demostrar qué había en la cabeza de nuestro jefe, ni estamos interpretando sus intenciones. Estamos diciendo que hemos observado cómo nos está afectando y que queremos que ocurra de manera diferente. Esto es una retroalimentación completamente objetiva y válida, dirigida al comportamiento, no a la persona. Y entonces viene una parte especialmente importante: observar qué sucede después. Porque una conversación no cambia un patrón. Lo que lo cambia es el comportamiento posterior. Tal vez tu jefe no había sido consciente del efecto que estaba generando y empieza a mencionarte, te invita a una reunión o te pide que presentes una parte del siguiente proyecto. Excelente, ya ganaste una visibilidad que antes no tenías. Quizá otra posibilidad es que no cambie inmediatamente todo, pero empiezas a observar una disposición diferente. O quizás sucede lo contrario. Minimiza tu preocupación, se molesta porque hayas planteado el tema, te dice que así funcionan las cosas.
Continúa bloqueando tu participación o simplemente unas semanas después vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Y eso también es información. A veces dedicamos demasiada energía a preguntarnos si alguien está actuando con mala intención, pero quizá no necesitamos resolver esa pregunta. Si hemos hecho visible nuestra participación, si hemos pedido espacios razonables para representar nuestro trabajo, si hemos hablado directamente sobre lo que estamos observando y aún así la dinámica continúa, la intención empieza a ser menos importante que el resultado, porque en ese momento ya sabemos algo. Nuestro desarrollo profesional no puede depender exclusivamente de que esa persona decida algún día empezarnos a darnos visibilidad. Y entonces necesitamos ampliar el terreno en el que nuestro trabajo puede ser visto. Y ahora vamos a descubrir cómo lograrlo. Y antes de continuar, quisiera hacer una pequeña pausa, porque muchas de las situaciones de las que estamos hablando hoy requieren algo que no siempre resulta sencillo. Decir con claridad lo que necesitamos y establecer límites, especialmente cuando tenemos enfrente a una persona con mayor autoridad o poder que nosotros. Y precisamente para desarrollar esta habilidad, creamos nuestro reto de comunicación asertiva. Durante 5 días y con nuestra metodología 15x5, podrás trabajar de manera muy práctica cómo expresar lo que piensas y necesitas con mayor claridad, establecer límites y abordar conversaciones difíciles sin quedarte callado ni convertirlas en un enfrentamiento. Si quieres conocerlo, entra a www.campus.ideassobreliderazgo.com o sigue el enlace en la descripción de este episodio. Y ahora sí, volvamos a nuestro tema. Muy bien, decíamos que es importante ampliar el terreno en el que nuestro trabajo puede ser visto. Y para ello quisiera hacer una aclaración importante. Buscar otras formas de hacer visible nuestro trabajo no significa que nosotros hayamos provocado el problema por no saber promocionarnos, por no ser asertivos o por no tener esa, digamos, entre comillas, habilidad política o de comunicación. Si nuestro jefe se apropia sistemáticamente de nuestros resultados o bloquea nuestra participación, esa sigue siendo una mala práctica. Y reconocerlo como tal tampoco significa que tengamos que quedarnos esperando a que cambie. Podemos empezar a construir una realidad en la que nuestro jefe no sea la única persona capaz de contar lo que hacemos, que no sea nuestro único interlocutor o el único juez de nuestro desempeño. Y para ello quizás necesitamos reconciliarnos con una palabra que a algunas personas les resulta incómoda: visibilidad. A veces pensamos que buscar visibilidad significa presumir, hablar constantemente de nuestros logros o asegurarnos de que todo mundo sepa lo buenos que somos. Pero ojo, visibilidad no es vanidad. Visibilidad significa que otras personas puedan conocer nuestro trabajo, identificar nuestras capacidades, saber cómo pensamos y entender el valor que podemos aportar. Y una de las formas más naturales de conseguirlo es ampliar nuestras relaciones profesionales dentro de la organización. Por ejemplo, participar en un proyecto con otras áreas, colaborar directamente con alguien que necesita nuestro conocimiento, compartir un aprendizaje que pueda servirle a otras personas, ofrecernos para resolver un problema, participar en una comunidad interna, una sesión de trabajo o una iniciativa transversal. Y claro, también decir lo que hemos hecho, en qué proyectos estamos participando y de qué manera podemos aportar a los demás. No necesitamos simplemente decir, miren todo lo que hice. Muchas veces basta con estar presente en espacios donde otras personas puedan experimentar directamente cómo trabajamos. La reputación profesional no se construye solamente contando nuestros resultados, se construye en realidad trabajando con otras personas, dándonos a conocer y fortaleciendo la confianza que generamos en otros. Y esto tiene una ventaja importante frente al problema que estamos analizando. Nuestra contribución deja de depender de un solo intermediario. Si alguien de otra área trabajó contigo en un proyecto, ya conoce lo que aportaste. Si un cliente interno recibió directamente una solución que tú desarrollaste, sabe de dónde vino. Si compartiste una metodología que después otras personas utilizaron, tu capacidad empieza a ser reconocida más allá de la relación con tu jefe. También podemos aprovechar espacios que ya existen. Una reunión de seguimiento puede servir para compartir un avance. Un correo de cierre puede documentar qué se consiguió y quiénes participaron. Una presentación interna puede convertirse en una oportunidad para explicar lo aprendido.
Incluso una conversación informal puede hacer que alguien descubra que tienes experiencia en un tema que desconocía. No se trata de crear una campaña personal. Se trata de evitar que toda nuestra trayectoria profesional dependa de una sola persona que decide qué se cuenta, cómo se cuenta y quién aparece en la historia. Ahora bien, también tenemos que tener cuidado. Construir visibilidad no significa saltarnos deliberadamente a nuestro jefe, enviar información confidencial a quien no corresponde o comenzar a competir con él o con ella por la atención de los superiores. Si convertimos esto en una guerra política, probablemente terminemos atrapados en el mismo juego que estamos intentando evitar. La pregunta entonces no es cómo consigo más crédito que mi jefe o cómo consigo el crédito que no me da mi jefe. La pregunta verdadera y más importante es, ¿cómo hago para que mi trabajo pueda ser conocido sin depender completamente de él? Y puede ocurrir incluso que también estos intentos sean bloqueados. También puede pasar que tu jefe cuestione cada relación que construyes, que evite que participes en proyectos, que quiera controlar tu comunicación o que interprete que cualquier exposición es una amenaza. Si llegamos a este punto, tenemos que reconocer que el problema ya no es solamente quién recibe el crédito. Estamos hablando de un entorno que puede estar limitando activamente nuestro desarrollo. Y frente a esta situación, puede que sea necesario buscar otro tipo de consejo o apoyo dentro de la organización, explorar posibilidades de movilidad lateral o incluso preguntarnos si queremos seguir desarrollando nuestra carrera bajo una estructura que necesita mantenernos invisibles para funcionar. Estas son decisiones importantes de nuestra vida profesional, de nuestros valores y de cómo queremos establecer una relación sana y satisfactoria con nuestro trabajo. Y por supuesto, no significa tomar una decisión impulsiva después de una mala reunión. Significa reconocer que también tenemos derecho a evaluar la relación con nuestro jefe y preguntarnos si ese sigue siendo un espacio en el que podemos crecer y desarrollarnos. Hasta ahora hemos hablado de lo que podemos hacer cuando nuestro jefe se apropia de nuestro trabajo. Y sabes, antes de terminar, quisiera proponerte que cambiemos por un momento de silla. Quizás escuchabas este episodio pensando en alguna persona con la que trabajas desde mucho tiempo, en alguna reunión en la que tu nombre desapareció o en ese jefe que siempre terminaba contando como propios los resultados del equipo. Pero también vale la pena hacernos otra pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos oportunidad de darle visibilidad a alguien más? Y no necesitamos tener un gran puesto directivo para hacerlo, claro que no. Cada vez que presentamos un proyecto en el que participaron otras personas, cada vez que contamos una idea que surgió de otra conversación, que recibimos una felicitación por un resultado colectivo o que tenemos acceso a un espacio al que otros no fueron invitados, tenemos una pequeña decisión que tomar. Podemos quedarnos con toda la atención o también podemos usar esa parte de atención para hacer visibles a quienes hicieron posible el resultado. Decir, y esta idea surgió de una sugerencia de Ana. Quiero reconocer a Carlos que estuvo detrás de una buena parte de este análisis. O me gustaría que Fernanda les explicara esta parte porque ella desarrolló la propuesta técnica. Son frases muy sencillas, pero hacen algo importante. Conectan a las personas con sus contribuciones. Y cuando además tenemos una posición de liderazgo, podemos hacer que esto sea mucho más grande. Podemos invitar a alguien a una reunión importante, podemos darle la oportunidad de presentar su propio trabajo, recomendarlo para un proyecto, mencionar su nombre cuando surge una oportunidad, crear espacios donde pueda construir relaciones que no dependan exclusivamente de nosotros. Eso también es desarrollar personas. Eso también es ser líder. El desarrollo no ocurre solamente cuando damos retroalimentación, enseñamos una herramienta o delegamos una responsabilidad. Ocurre en realidad cuando ayudamos a alguien a construir la reputación, las relaciones y las oportunidades que le van a permitir seguir creciendo. Y aquí aparece una gran diferencia entre tener autoridad y ejercer liderazgo. Un jefe puede utilizar a su equipo como trampolín para crecer él mismo. Un líder, en cambio, se convierte en ese resorte para impulsar el crecimiento de los demás. Y al hacerlo, también empieza a ser reconocido como alguien capaz de desarrollar el talento. Porque fíjate, existe una paradoja interesante. Cuando reconocemos el trabajo de otras personas, no necesariamente perdemos reconocimiento nosotros. Un líder que dice, esto lo hizo mi equipo,
no parece menos capaz. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Nos habla de alguien que ha sido capaz de construir un equipo competente, de desarrollar a otras personas y generar resultados que no dependen exclusivamente de su intervención. Y al final del día, quizás una de las formas más sencillas de mostrar lealtad hacia nuestro equipo sea precisamente esa, dejar que las personas brillen con su luz propia en vez de ponernos enfrente para acaparar los reflectores. Y bueno, antes de terminar, quisiera dejarte con una pregunta. ¿Quién necesita que le ayudes a ganar un poco más de visibilidad? Quizá alguien hizo un buen trabajo y todavía no se le ha reconocido. Quizá puedes mencionar su nombre en una próxima reunión, invitarlo a presentar el resultado o simplemente abrirle un espacio al que normalmente no tendría acceso. Y si eres tú quien está viviendo una situación como la que hemos descrito hoy, recuerda que reconocer lo que está ocurriendo no significa quedarte esperando a que cambie. Puedes empezar a intervenir en esta dinámica, puedes construir relaciones y buscar espacios donde tu trabajo, tus capacidades y tus resultados puedan hablar también por ti. Y precisamente, si quieres seguir desarrollando algunas de estas habilidades, quiero invitarte a conocer nuestros retos de liderazgo. Se trata de experiencias muy breves y completamente prácticas que hemos diseñado con nuestra metodología 15x5. Es decir, 15 minutos al día durante 5 días para trabajar sobre una habilidad concreta y llevarla directamente a situaciones reales de tu trabajo. Puedes encontrar retos sobre comunicación asertiva, influencia e impacto, cómo trabajar con personas difíciles y muchos otros temas que pueden ayudarte a navegar mejor situaciones como esta y sobre todo a seguir creciendo profesionalmente. Encuéntralo siguiendo el enlace que aparece en la descripción de este episodio o mándanos un WhatsApp en el número que también aparece allí. Muchísimas gracias por escucharnos como cada semana. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.